¿Alguna vez has sentido que una verdad te quema por dentro, como si fuera ácido corroyendo tus entrañas? Eso es lo que he sentido durante 30 años. Mi nombre es Elisa Montemayor, y estoy a punto de revelar el secreto más oscuro de mi familia, uno que comenzó con mi tía siendo enterrada viva y que terminará hoy con la caída de un hombre que todos respetan pero que yo conozco realmente como un monstruo. La hacienda Los Encinos era el centro de nuestra familia, ese lugar imponente donde los Montemayor habíamos construido nuestra fortuna desde tiempos de la Revolución. Mi tía Margarida, la viuda de mi tío Gustavo, había quedado como la matriarca después de que él falleciera de un infarto 10 años antes de los eventos que estoy por contarles. La doña, como todos la llamábamos con respeto y algo de miedo, era una mujer de hierro, de esas que ya no se hacen. Tenía entonces 72 años pero se movía y pensaba como si tuviera 50, administraba la fortuna familiar con una mano firme y una mente afilada como navaja. Era abril de 1993 cuando comenzó esta historia, o al menos, cuando se sembró el secreto que cambiaría nuestras vidas. Pero fue 3 décadas después cuando la verdad salió a la luz. Recuerdo el calor sofocante de Monterrey, ese calor que te hace sentir como si estuvieras en un comal. Habíamos sido convocados todos los miembros de la familia para la lectura del Nuevo Testamento de la doña. Yo acababa de cumplir 30 años, estaba recién divorciada y con una niña de 5 años, Valentina, que era la luz de mis ojos. La reunión en el despacho de la hacienda estaba cargada de tensión. Éramos 12 personas en total, mis 3 hermanos con sus esposas, mis 2 primas, y el príncipe de la familia, mi primo Rodrigo, el sobrino favorito de la doña, hijo de su cuñada. A sus 45 años, Rodrigo era el orgullo de la familia, empresario exitoso, casado con la hija de un exgobernador, y con ambiciones políticas que no escondía a nadie. Cuando el licenciado Gómez, el notario familiar de toda la vida, comenzó a leer el Nuevo Testamento, los rostros fueron cambiando. La doña Margarida había decidido dejar la mayor parte de su fortuna personal y el control de las empresas familiares no a Rodrigo, como todos esperaban, sino a una fundación para niñas huérfanas, dejando solo una parte menor para repartir entre todos los demás. Y lo más sorprendente, me había nombrado a mí, la sobrina divorciada que trabajaba como profesora de literatura en la Universidad Estatal, como administradora de dicha fundación. No olvidaré jamás la mirada de Rodrigo. Sus ojos, normalmente de un café claro y cordial, se volvieron 2 pozos negros de odio. Mientras todos murmuraban sorprendidos, él se levantó y con una sonrisa tensa felicitó a la doña Margarida. ¡Qué decisión tan inesperada, tía! Pero siempre has sido una mujer llena de sorpresas. Brindemos por tu generosidad, dijo con una voz que intentaba sonar sincera pero que destilaba veneno en cada sílaba. La cena esa noche fue un teatro de tensiones ocultas. Rodrigo bebió más tequila de lo habitual, mientras observaba a mi tía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo intentaba entender por qué la doña me había elegido a mí, cuando siempre habíamos mantenido una relación cordial pero distante. Cerca de las 11 de la noche, cuando ya la mayoría se había retirado a sus habitaciones en la hacienda, escuché voces alteradas proviniendo del despacho. Me acerqué sigilosamente y pude ver por la puerta entreabierta a Rodrigo enfrentando a mi tía. No puedes hacerme esto. Todo lo que he hecho ha sido por el nombre de esta familia. Y ahora me desplazas por una pinche fundación y pones a cargo a Elisa, que ni siquiera lleva nuestra sangre. Mi tía estaba de pie, imperturbable como siempre. Tu sangre, precisamente, es el problema, Rodrigo. Y baja la voz, que vas a despertar a toda la hacienda. ¿De qué chingados estás hablando?, preguntó él, acercándose amenazadoramente. Sé la verdad sobre tu nacimiento. Tu madre me lo confesó antes de morir. Y si no te comportas, toda la familia lo sabrá también. Nunca había visto a mi primo palidecer de esa manera. Parecía que le hubieran sacado toda la sangre del cuerpo. Estás mintiendo, susurró con una voz que apenas reconocí. La doña abrió un cajón de su escritorio y sacó lo que parecía un diario antiguo. Aquí está todo. Tu madre no solo me lo contó, lo escribió. La gran señora Teresa Montemayor tuvo un affair con el mozo de la hacienda. Tu padre no fue mi cuñado Ricardo, sino Damián, el peón que cuidaba los caballos. Por eso te pareces tanto a él y tan poco a los Montemayor.
Si esto se supiera, no solo perderías tu derecho a cualquier centavo de esta familia, sino que tu carrera política se iría al caño más profundo de la colonia Independencia. Retrocedí en silencio, aterrada por lo que acababa de escuchar. Esa noche apenas pude dormir, pensando en las implicaciones de ese secreto. En la madrugada, creí escuchar ruidos en el jardín trasero, cerca del viejo pozo que ya no se usaba, pero lo atribuí a mi imaginación alterada. Al día siguiente, cuando bajamos a desayunar, la doña Margarida no apareció. Era extraño, ella siempre era la primera en levantarse. Su recámara estaba vacía, la cama hecha. Nadie la había visto. Rodrigo sugirió que tal vez había salido temprano a la ciudad por algún asunto pendiente, pero algo en su tono no me convenció. A mediodía, con la doña aún ausente y sin responder a las llamadas a su celular, comenzó la búsqueda. La hacienda era enorme, con hectáreas de terreno, establos y diversas construcciones antiguas. Para la tarde, todos estábamos preocupados, excepto Rodrigo, que mantenía una calma que me pareció sospechosa. No sé qué me llevó hacia el viejo pozo. Tal vez fueron esos ruidos nocturnos que había escuchado, o quizás una intuición que no puedo explicar. El pozo estaba cubierto con tablas desde hacía años, pero lo que me llamó la atención fue la tierra removida cerca de él. Era un área que nadie visitaba, alejada de los caminos principales de la hacienda. Me hinqué y toqué la tierra. Estaba suelta, como recién cavada. Con un presentimiento terrible, comencé a escarbar con mis propias manos. No tuve que cavar mucho para encontrar algo que me heló la sangre, un dedo humano que sobresalía de la tierra. Comencé a desenterrar frenéticamente, gritando por ayuda. Cuando los peones llegaron y terminamos de excavar, encontramos a mi tía Margarida. Estaba pálida, con tierra en el rostro, en el pelo, en la boca entreabierta. Todos la dieron por muerta, hasta que vi algo que me paralizó, su pecho se movía. Muy levemente, casi imperceptible, pero se movía. Mi tía Margarida, enterrada en una tumba improvisada y superficial, todavía estaba respirando. Está viva. La doña está viva, grité con todas mis fuerzas mientras los peones de la hacienda me miraban incrédulos. Con manos temblorosas, limpié la tierra del rostro de mi tía. Sus párpados se movieron levemente, como mariposas agonizantes. Tomé su pulso, era débil, apenas perceptible, pero existía. No había tiempo que perder. Julio, el capataz de más confianza, corrió por el coche de la hacienda mientras yo llamaba a emergencias. La ambulancia tardaría demasiado, y no podíamos perder ni un minuto. Los demás ayudaban a sacarla completamente de aquella tumba improvisada. Cuando la tendimos sobre el pasto, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera un segundo. Tenía marcas moradas alrededor del cuello, la inconfundible huella de unos dedos que habían intentado ahogar la vida de ella. La ambulancia tardó 20 minutos en llegar a la hacienda, 20 minutos que se sintieron como 20 horas. Durante ese tiempo, mantuve la cabeza de mi tía en mi regazo, susurrándole que resistiera, que se aferrara a la vida con la misma terquedad con la que siempre se había aferrado a sus convicciones. Rodrigo apareció cuando estaban subiendo a la doña a la ambulancia. Su rostro era una máscara perfecta de preocupación y asombro. Dios mío, ¿qué le pasó a mi tía? ¿Quién pudo hacer algo así?, exclamó con una actuación que habría merecido un Ariel. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos vi un destello de cálculo frío, evaluando la situación, midiendo el daño. Supe en ese momento, con la certeza que dan los presentimientos de muerte, que había sido él quien intentó asesinar a la doña Margarida. En el hospital universitario, los médicos lucharon por estabilizarla. Un paro cardíaco, luego otro. Respiración asistida. Coma inducido. La familia completa se congregó en la sala de espera, todos en shock, todos preguntándose quién podría haber intentado matar a la matriarca y por qué. Todos excepto yo. Y excepto Rodrigo. Después de 48 horas críticas, el doctor Reséndiz, un neurólogo de cejas pobladas y mirada cansada, nos dio el diagnóstico: la doña había sufrido daño cerebral por falta de oxígeno. Estaba viva, pero en estado vegetativo. Existía una posibilidad de recuperación parcial, pero era imposible determinar cuánto tiempo tomaría o cuánta funcionalidad recuperaría.
Me ofrecí para quedarme con ella esa noche. No confiaba en nadie más. Mientras observaba su rostro demacrado entre tubos y monitores, repasaba mentalmente la conversación que había escuchado. El diario. La verdad sobre el nacimiento de Rodrigo. Un motivo suficiente para matar, especialmente para alguien tan obsesionado con el estatus y el poder como mi primo. A las 3 de la madrugada, cuando la enfermera se había retirado para su descanso, sentí que la mano de mi tía se movía levemente entre las mías. Abrió los ojos con esfuerzo, como si sus párpados pesaran toneladas. «Tía, estoy aquí». «Está a salvo ahora», le susurré, acercándome a ella. Sus labios resecos se movieron, intentando formar palabras. Su voz era apenas un susurro ronco, casi inaudible. Caja de joyas». Intenté que bebiera un poco de agua, pero negó débilmente con la cabeza. «Él quiere diario». Y entonces, como si ese esfuerzo hubiera consumido todas sus energías, volvió a sumirse en la inconsciencia. Al día siguiente, sin contarle a nadie sobre ese breve momento de lucidez, regresé a la hacienda con la excusa de buscar ropa y artículos personales para mi tía. Me dirigí directamente a su recámara. La caja de joyas a la que se refería debía ser el antiguo joyero de plata que había pertenecido a su suegra y que guardaba en el fondo de su armario. Lo encontré sin dificultad. Era una pieza hermosa, con incrustaciones de madreperla y el escudo de la familia grabado en la tapa. Al abrirlo, entre collares de perlas y aretes de esmeraldas, encontré un compartimento secreto en la base. Dentro estaba un pequeño diario de cubierta de cuero, amarillento por los años. El diario era de Teresa, la madre de Rodrigo. En él, con una caligrafía elegante pero temblorosa, confesaba su amorío con Damián, el mozo de los establos, y cómo había quedado embarazada de él. Su esposo Ricardo, el cuñado de la doña Margarida, nunca sospechó nada, pues el parecido físico no era tan evidente cuando Rodrigo era pequeño. Teresa había mantenido este secreto toda su vida, confesándoselo a la doña Margarida solo en su lecho de muerte, 15 años atrás. Las últimas páginas eran de puño y letra de mi tía, documentando la confesión y añadiendo que había mandado hacer pruebas genéticas en secreto para confirmar la historia, usando muestras de ADN de la ropa vieja de Ricardo y de un cepillo de Rodrigo. Las pruebas confirmaban todo, mi primo no era un Montemayor. Con las manos temblorosas, guardé el diario en mi bolso. Estaba cerrando el joyero cuando la puerta de la recámara se abrió de golpe. ¿Encontraste algo interesante, primita? La voz de Rodrigo me paralizó. Allí estaba él, con una sonrisa tan falsa como un billete de 3 pesos, recargado en el marco de la puerta como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Solo buscaba ropa para la tía, respondí, intentando que mi voz sonara casual. Se acercó lentamente, como un depredador. Qué curioso. Porque yo también busco algo. Algo que me pertenece. Un pequeño diario que contiene puras mentiras, pero que podría causar mucho daño si cayera en manos equivocadas. ¿No lo habrás visto por casualidad? Sus ojos se fijaron en mi bolso. No sé de qué hablas, Rodrigo. Permiso, tengo que regresar al hospital. Intenté pasar junto a él, pero su mano se cerró como una garra sobre mi brazo. No compliques las cosas, Elisa. Dame el diario y olvidemos este asunto. No querrás que algo malo le pase a la pequeña Valentina, ¿verdad? El tiempo se congeló con esa amenaza. Mi hija. Estaba amenazando a mi hija de 5 años. Mi mente gritaba. Mi cuerpo temblaba. Pero por Valentina, tragué el miedo como un trago de veneno. Tenía que ganar tiempo. Tenía que pensar. En ese momento algo cambió dentro de mí. El miedo dio paso a una rabia fría, calculadora. Dejé que mi cuerpo se relajara, que mi rostro mostrara derrota. Está bien, Rodrigo. Tienes razón. Lo encontré, le dije con voz baja. Abrí mi bolso y saqué el diario, entregándoselo. Lo tomó con avidez, hojeándolo rápidamente para asegurarse de que era el original. Muy sensata, primita. Ahora, esto es lo que va a pasar. Tú no viste nada, no encontraste nada, y sobre todo,
no escuchaste nada esa noche. La doña tuvo un accidente, se cayó, o quizás alguien intentó robar en la hacienda. Nunca se sabrá. Pero ella no va a despertar, los médicos ya lo dijeron. Y si por algún milagro despertara y dijera algo, bueno, sería la palabra confusa de una anciana con daño cerebral contra la mía. Su sonrisa se ensanchó mientras guardaba el diario en el bolsillo interior de su saco. Y recuerda, la pequeña Valentina está en el Kinder Santa Mónica, sale todos los días a la 1 de la tarde, con su mochilita de Peppa la cerdita. Sería una lástima que le pasara algo, ¿no crees? Se alejó caminando con la seguridad de quien tiene todo bajo control, dejándome temblando de rabia e impotencia. Pero Rodrigo cometió 2 errores. El primero fue subestimar mi inteligencia. El segundo fue amenazar a mi hija. Esa noche, desde el hospital, llamé a mi amiga Sofía, la única persona en quien confiaba plenamente. Ella trabajaba como investigadora forense en la Procuraduría del Estado. Le conté todo y le pedí ayuda. Necesito una copia de ese diario, y necesito protección para Valentina, le expliqué. Al día siguiente, mientras Rodrigo estaba en una reunión de negocios, Sofía entró a la hacienda con una orden judicial fabricada con la excusa de investigar el accidente de la doña Margarida. En realidad, buscamos y encontramos el diario en el despacho de Rodrigo. Sofía lo fotografió página por página, y lo devolvió exactamente donde estaba. Mi hija fue enviada con mi hermana a Querétaro, supuestamente de vacaciones, pero en realidad para mantenerla a salvo. Mientras tanto, empecé a elaborar mi plan. Durante los siguientes 3 meses, la doña permaneció en estado vegetativo. Yo me convertí en su cuidadora principal, pasando horas a su lado, hablándole, esperando. Los médicos decían que era inútil, que nunca se recuperaría. Rodrigo comenzó a presionar para trasladarla a un centro de cuidados paliativos en realidad, para alejarla de mí y poder terminar lo que había comenzado. Fue en una tarde lluviosa de julio cuando sucedió el milagro. Estaba leyéndole a mi tía como todos los días, cuando su mano se movió buscando la mía. Sus ojos se abrieron, más lúcidos de lo que habían estado en meses. Él fue. Rodrigo, murmuró con dificultad. Diario, prueba. El esfuerzo la agotó, pero esas palabras fueron suficientes. Con la ayuda de Sofía, comenzamos a recopilar evidencias. Muestras de tierra de las uñas de la doña que habían sido preservadas durante su ingreso al hospital. Análisis de las marcas en su cuello. Testimonios de los peones que me habían ayudado a desenterrarla. Y lo más importante, una prueba de ADN secreta que confirmaba lo escrito en el diario. Todo estaba listo, pero entonces recibí la noticia: Rodrigo anunciaba su precandidatura para la gubernatura del estado. En la televisión, sonriente y seguro, prometía enterrar la corrupción de administraciones pasadas. Enterrar. ¿Qué palabra tan peculiar había elegido? La doña Margarida falleció 5 días después, sin haber recuperado completamente la conciencia. Oficialmente, de un paro cardíaco. Pero yo sabía que se había ido porque su misión estaba cumplida, me había dado el tiempo y las pruebas para hacer justicia. El funeral de mi tía fue uno de esos eventos sociales donde la hipocresía se sirve con los canapés. Toda la alta sociedad regiomontana asistió, incluidos políticos, empresarios y hasta el gobernador en funciones. Rodrigo, vestido de negro impecable, recibía las condolencias como el sobrino predilecto que había perdido a su segunda madre. Su actuación era perfecta, el rostro afligido, la voz quebrada en los momentos precisos, la mirada perdida de quien sufre un dolor profundo. Yo permanecí en un segundo plano, observando. Cada abrazo que recibía, cada mano que estrechaba, cada palabra de consuelo que pronunciaba era como un puñal que retorcía en mi interior. Pero me mantuve firme, sabiendo que mi momento llegaría. Después del entierro, se leyó oficialmente el testamento de la doña Margarida. Como ella había estado en estado vegetativo durante meses, nadie había podido ejecutar sus últimas voluntades hasta ahora. El licenciado Gómez, con su voz monótona de notario, confirmó que la mayor parte de la fortuna iría a la Fundación para Niñas Huérfanas, y que yo sería la administradora principal. Rodrigo mantuvo la compostura, pero vi cómo la vena de su sien palpitaba violentamente.
Se acercó a mí durante la recepción en la hacienda, con una copa de whisky en la mano y esa sonrisa que había aprendido a temer. «Felicidades, Elisa. Parece que al final la vieja loca se salió con la suya», me dijo en voz baja. «Una lástima que no pueda disfrutar su obra de caridad». Tomó un sorbo de su bebida, mirándome por encima del borde del vaso. «Por cierto, ¿cómo está la pequeña Valentina? ¿Le gustó Querétaro? Debe extrañar su escuelita aquí en Monterrey». El mensaje era claro, sabía dónde estaba mi hija. Mi sangre se heló, pero mantuve mi expresión neutra. «Está bien, gracias por preguntar». «Y sí, está disfrutando mucho de sus vacaciones», le respondí con calma fingida. Me alejé antes de que mi máscara de serenidad se resquebrajara. En el baño, encerrada, respiré profundamente para controlar el pánico. Llamé inmediatamente a mi hermana para alertarla. Tendrían que moverse nuevamente, esta vez a un lugar que ni siquiera yo conocería. Los siguientes 5 años fueron una especie de guerra fría entre Rodrigo y yo. Durante ese tiempo, tomé precauciones. Contraté seguridad discreta, usaba rutas diferentes cada semana, y mi amiga Sofía me mantenía informada de cada movimiento judicial en mi contra. No vivía, sobrevivía. Él ascendió rápidamente en su carrera política, convirtiéndose primero en diputado local y luego en presidente municipal de San Pedro Garza García, el municipio más rico del país. Su imagen era la de un político honesto, familiar, un empresario exitoso que quería servir a su comunidad. Yo, mientras tanto, administraba la fundación con dedicación absoluta, viviendo bajo la sombra constante de sus amenazas veladas. Mi hija crecía lejos de mí, viéndome solo en visitas secretas y esporádicas. El diario y las pruebas de ADN permanecían ocultos, copias guardadas en diferentes lugares seguros, un seguro de vida en caso de que algo me ocurriera. Rodrigo se creía intocable. Con cada paso que daba hacia su meta, la gubernatura del estado, se volvía más confiado, más descuidado. No se daba cuenta de que yo también estaba construyendo mi propio camino, reuniendo aliados, esperando el momento perfecto. Ese momento llegó cuando anunció oficialmente su candidatura a gobernador. La campaña arrancó con bombos y platillos, con encuestas que lo colocaban como el favorito indiscutible. Su lema era particularmente irónico: «La verdad saldrá a la luz». Fue entonces cuando puse en marcha la última fase de mi plan. Con la ayuda de Sofía, quien ahora ocupaba un puesto importante en la Fiscalía Anticorrupción, preparamos un expediente completo: el diario, las pruebas de ADN, los testimonios de los peones, las fotografías de las marcas en el cuello de mi tía, y algo que Rodrigo nunca esperó, una grabación. La doña Margarida, en uno de sus momentos de lucidez en el hospital, había grabado una declaración con la ayuda de una enfermera de confianza. Su voz débil pero clara identificaba a Rodrigo como su agresor y explicaba el motivo. Esa grabación había permanecido oculta todos estos años, esperando este preciso momento. La bomba estalló una semana después del inicio de su campaña. Un reportaje especial en el noticiero de mayor rating nacional, el candidato al gobierno de Nuevo León, Rodrigo Montemayor, implicado en intento de homicidio y fraude de identidad. La nota se expandió como fuego en pastizal seco. Todos los medios la replicaron. Su mundo perfecto comenzó a desmoronarse ante sus ojos, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. La caída de Rodrigo Montemayor fue tan estrepitosa como había sido su ascenso. En cuestión de días, pasó de ser el político prometedor, el empresario respetado, el candidato favorito, a convertirse en el centro de un escándalo que sacudió a todo México. Intentó defenderse, por supuesto. Pagó entrevistas en medios amigos donde calificó todo de una conspiración política orquestada por sus adversarios. Movilizó a sus abogados para desacreditar las pruebas. Incluso tuvo el descaro de organizar una rueda de prensa donde, con lágrimas en los ojos, juró por la memoria de la doña Margarida que todo era mentira. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. El diario de Teresa, autentificado por peritos calígrafos. El ADN que confirmaba que no era hijo de Ricardo Montemayor. Los testimonios de los peones que me ayudaron a desenterrar a mi tía. Las muestras de tierra conservadas de las uñas de la doña. Y sobre todo, esa grabación donde ella,
con su último aliento de lucidez, señalaba a Rodrigo como su agresor. La Fiscalía Anticorrupción, bajo la dirección de mi amiga Sofía, actuó con una rapidez inusitada. Una orden de aprehensión fue girada contra Rodrigo por intento de homicidio, falsificación de documentos y fraude. La policía llegó a su residencia en el exclusivo sector de Valle Alto, pero él ya había huido. Durante 3 semanas, Rodrigo Montemayor estuvo prófugo de la justicia. Se especuló que había cruzado la frontera hacia Estados Unidos, que estaba escondido en alguna propiedad remota, incluso que había sido asesinado por sus propios cómplices para silenciarlo. Los memes y chistes sobre el candidato enterrador inundaron las redes sociales. Finalmente, fue localizado en una pequeña casa de campo cerca de Santiago, a menos de 1 hora de Monterrey. No opuso resistencia. Las imágenes de su detención dieron la vuelta al país, despeinado, sin afeitar, con la mirada perdida de quien lo ha perdido todo. El juicio fue un circo mediático. Yo tuve que testificar, reviviendo cada detalle de aquella horrible tarde cuando encontré a mi tía enterrada viva. Conté cómo había guardado silencio durante años por miedo a sus amenazas contra mi hija. Expliqué cómo había recopilado evidencias pacientemente, esperando el momento adecuado para hacer justicia. Al final, Rodrigo fue sentenciado a 35 años de prisión por intento de homicidio calificado, falsificación de documentos, amenazas y fraude. Su fortuna, construida sobre el apellido Montemayor que nunca le perteneció legítimamente, fue en gran parte confiscada. Mi hija Valentina, ya con 12 años, pudo finalmente regresar a Monterrey. Retomar nuestra vida juntas después de tanto tiempo separadas no fue fácil, pero cada día era un pequeño paso hacia la normalidad que nos había sido arrebatada. La Fundación para Niñas Huérfanas que la doña Margarida había establecido floreció bajo mi administración. En su honor, la nombré Respiración de Esperanza, un recordatorio del milagro que había ocurrido aquel día junto al viejo pozo, la vida que se negaba a extinguirse bajo la tierra. Floreció no solo la fundación, sino también la semilla de coraje que mi tía plantó en mí. Ella me salvó la vida, y yo le devolví el nombre. Hoy sé que no fui la más débil de los Montemayor. Fui la que sobrevivió. Y luchó. Y ganó. Hoy, 15 años después de aquellos eventos, miro hacia atrás y pienso en todo lo que ocurrió. En cómo un secreto enterrado durante décadas salió a la luz. En cómo mi tía, incluso al borde de la muerte, encontró la manera de luchar por la justicia. En cómo yo, que siempre me consideré la más débil de la familia, encontré una fortaleza que no sabía que poseía. Hay verdades que, como mi tía aquella tarde, se niegan a morir aunque las entierren. Hay secretos que respiran bajo la tierra, esperando el momento para salir a la superficie. Y hay justicias que, aunque tardías, finalmente llegan. Esta es mi historia. La comparto no por venganza o por dolor, sino porque creo que puede servir a otros que enfrentan sus propias batallas contra poderosos que se creen intocables. Para recordarles que la verdad, como la vida, encuentra siempre su camino hacia la luz. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. Tal vez tú también has sido testigo de injusticias que eventualmente fueron reparadas, o quizás estás en tu propio camino hacia la verdad. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que la justicia, aunque a veces lenta, siempre encuentra su camino. Y no te olvides de activar la campanita para recibir notificaciones de más historias como esta, donde la realidad supera a la ficción. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estos relatos que nos recuerdan que, como decía mi tía Margarida, la verdad, como el aceite en el agua, siempre sale a flote.